Hola gente, ¿cómo les va? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo una noticia, una novedad. Me acaba de llegar un correo electrónico, de hecho me llegó hace unos días, sobre cómo elegir un nombre de usuario para nuestro canal de YouTube. Esto es casi igual que la URL personalizada, sino que ahora el nombre de usuario lo va a poder tener cualquiera, no hay que cumplir ciertos requisitos como había que cumplirlos con la URL personalizada para tener una URL personalizada. Les leo un poquito y comenzamos, ¿ok? Dice: ahora puedes seleccionar el nombre de usuario de tu canal. Te recordamos que, en la mayoría de los casos, si tienes una URL personalizada para tu canal, la tendrás reservada para que la utilices como nombre de usuario. Si te gusta, no tendrás que hacer nada más. Si prefieres un nombre de usuario distinto al que te hayamos reservado, podrás cambiarlo. Además, aunque todavía no tengas una URL personalizada, también podrás escoger un nombre de usuario. No olvides que el nombre de usuario es único para cada canal. En el momento que alguien lo seleccione, dejará de estar disponible para los demás. O sea, no puede haber nombres de usuarios repetidos. Y, como les acabo de leer, si ya tenemos una URL personalizada, podemos elegir el nombre que hayamos puesto ahí como nombre de usuario, o si no, podemos cambiarlo. Esto creo que va a estar hasta el 14 de noviembre. Hasta esa fecha podemos elegir un nombre de usuario, si no, YouTube nos va a asignar un nombre, pero podremos cambiarlo más adelante. Esto es como en Twitter. Vieron que ponen ahí arroba y el nombre, bueno, algo así. Pero para mí es igual que la URL personalizada. Más adelante, otras personas podrán usar tu nombre de usuario para mencionarte en los comentarios, las publicaciones en la pestaña comunidad y más. A ver. Bueno, aquí no les voy a estar leyendo todo porque si no se va a hacer muy largo el video. El enlace hacia esta página se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes tengan más información. Fíjense, esta es la URL de mi canal. Bueno, vamos a YouTube. Vamos a entrar a nuestro canal, clic en nuestra foto de perfil, luego en tu canal. Esta es la URL de mi canal, no sé por qué no aparece la URL personalizada. A ver, aquí en esta pestaña. Aquí está, miren. Es esta. Esta es mi URL personalizada. Si ustedes no tienen, igual van a poder cambiar el nombre de usuario. Esto, el nombre del canal no se va a cambiar, se va a cambiar únicamente la URL, el nombre de usuario, para poder compartirlo por donde sea. Otra cosa, también podemos elegir un nombre de usuario distinto al nombre del canal. Eso quería explicarles aquí en la página de nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora vamos a YouTube Studio. Otra cosa que me estaba olvidando, perdón. Esto se está implementando de a poco. Puede que a ustedes todavía no les llegue la notificación en YouTube Studio. A mí ya me llegó, ahora se las voy a mostrar. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban, activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video para ayudar a más gente, para que más gente sepa sobre esta nueva función, digamos, de YouTube. Aquí está la notificación de la que les hablaba, miren. Destaca y ayuda a los usuarios a encontrarte y conectar contigo eligiendo un nombre de usuario único en YouTube. Yo le voy a dar a elegir ahora. Por las dudas, si ustedes sin querer y sin darse cuenta cerraron esto y no les aparece, se van aquí al menú de la izquierda, miren, hasta personalización, entran ahí. Luego en información básica. Olvidé decirles que aquí les voy a dejar una lista de videos para que aprendan muchas cosas sobre YouTube. Bueno, ahora entramos en información básica. Aquí está, miren, nombre de usuario. Recuerden, esto se está implementando de a poco, puede que a la mayoría de ustedes todavía no les aparezca, pero ya les va a aparecer dentro de poco.
Elige un nombre de usuario único añadiendo letras y números. Puedes volver al que tenías, @angelpctutoriales, antes de que transcurran 14 días. Bueno, yo le voy a dar aquí a elegir ahora. No pude practicar ni nada con esto porque es algo nuevo. Cambiar nombre de usuario. A ver, clic ahí. Y aquí está, miren, el identificador de mi canal de YouTube. Nombre de usuario, @angelpctutoriales. Esta explicación no fue muy buena, perdonen. Lo que pasa que, como les dije, es algo nuevo. No pude practicar ni nada. Bueno, una vez hecho esto, hacemos clic en confirmar selección. Dice, has seleccionado tu nombre de usuario correctamente. Los nombres de usuario empezarán a aparecer en YouTube más adelante este año. Tu canal tiene una nueva URL. Las URLs de tu canal seguirán funcionando. Clic en entendido. A ver hacia dónde nos redirige. Ah, aquí. Ya he reservado este nombre de usuario. Eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse. Chao.